¿Cómo empezó todo? Pues bien, la batalla de Brunete comienza el día 5 de julio de 1937. El plan del Ejército Popular Republicano es romper el cerco que las tropas franquistas ejercen sobre Madrid y conseguir un triunfo que retrase la ofensiva del ejército franquista sobre el norte de la península o que incluso cambie el rumbo de la guerra hasta ese momento. Inicialmente, las fuerzas republicanas lograron avanzar en el territorio enemigo con relativo éxito, pero a los pocos días ese avance se detuvo. Esto se debe a que el general Franco decidió detener la ofensiva del norte y trasladó refuerzos a la zona centro para poder lanzar una contraofensiva y recuperar el terreno perdido. Visto ya esta pequeña introducción, os voy a poner en contexto. En las fechas de esta batalla, los franquistas están dedicados plenamente a controlar el frente norte. Bilbao ha caído en poder de los sublevados el 19 de junio, por lo que los esfuerzos del bando franquista se dirigen ahora, con gran intensidad, hacia la ocupación de Cantabria y Asturias. Por eso el Estado Mayor Republicano toma la decisión de desencadenar una ofensiva en la zona central de España. Este ataque obligaría a los franquistas a detraer fuerzas del frente norte, cuya situación se está tornando muy delicada para las tropas leales a la República. El gobierno de Negrín y sus aliados sabían que si conseguían tener éxito en esta operación, la imagen de la República sería fortalecida. La operación ofensiva de Brunete, a pesar de que el mariscal soviético Malinovsky sostuvo en sus memorias que había sido planeada y dirigida solo por los soviéticos, fue diseñada por los coroneles republicanos Rojo y Matallana, con el apoyo de consejeros soviéticos, eso sí. Pasemos ahora a ver las fuerzas que participaron en esta batalla. Por parte republicana intervienen dos cuerpos de ejército, integrados en un ejército de maniobra bajo el mando supremo del general Rojo. En reserva se encontraban varias divisiones, con las brigadas internacionales. Además de los grupos de artillería y de apoyo divisionarios, se encontraban dos grupos de escuadrones de caballería, 220 piezas de artillería, 120 carros de combate rusos y 40 autometralladoras blindadas. Este ejército sumaba 85.000 hombres. En el bando nacional no había trincheras continuas, por lo que el cruce de vecinos entre las líneas de un pueblo a otro era frecuente. Básicamente, el frente consistía en puntos fuertes controlados por fuerzas de dimensión reducida. La jefatura del sector residía en Brunete, en donde se ubicaban los servicios diversos y un hospital, y se encontraban constituida por falangistas y alrededor de 1.000 soldados marroquíes. Las tropas del ejército franquista contaban con unos 65.000 soldados en total. La batalla de Brunete fue la última gran batalla de aquella guerra civil. Los primeros ataques republicanos comenzaron la noche del 5 al 6 de julio. Bajo el abrigo de la oscuridad penetraban profundamente tras las líneas enemigas. Al amanecer del 6 de julio, la artillería y la aviación republicana bombardearon las posiciones franquistas, además de otros objetivos en la retaguardia, incluido el cuartel general franquista en el municipio de Navalcarnero. Una vez finalizado ese bombardeo, una división republicana liderada por el general Lister comenzó su ataque y rodeó la localidad de Brunete, y esta terminó rindiéndose. Las fuerzas franquistas, que se encontraban muy debilitadas en efectivos, se vieron totalmente sorprendidas y desbordadas por la ofensiva republicana. El éxito inicial de la ofensiva republicana había corrido enteramente a cuenta del quinto cuerpo de ejército dirigido por Modesto, mientras las fuerzas sublevadas en la zona quedaron bajo el mando del general Varela. Cuando en el sector de Madrid acontecía esta batalla principal, en el frente de Teruel, una división republicana había lanzado un ataque de distracción para conquistar la débilmente defendida localidad de Albarracín y así desviar refuerzos que pudiesen acudir al frente madrileño. Al día siguiente la división logró ocupar Albarracín, pero un rápido contraataque franquista reconquistaría la localidad el día 14 y anulará ese ataque. En el día 7 de julio, la insistencia republicana en reducir las bolsas de resistencia en vez de rodearlas y continuar el avance dio tiempo a las fuerzas del bando sublevado para traer reservas de otros frentes. Por la tarde empezaron a llegar a la zona centro los aviones procedentes del frente norte y entraron en acción. Ciertamente a Franco le había pillado por sorpresa el ataque en Brunete y, centrado en la campaña del norte, había dejado el frente de Madrid sin un adecuado reparto de fuerzas. El general Vicente Rojo, por otro lado, había logrado arrebatar la iniciativa estratégica a Franco y en un terreno que el generalísimo no había escogido. La noche del 7 al 8 de julio los republicanos hicieron varios ataques pero fracasaron, y cuando lograron conquistar varias posiciones, estas se perdieron rápidamente tras un contraataque enemigo. El 10 de julio, dos brigadas republicanas con el apoyo de tanques tomaron la población de Villanueva del Pardillo. Fueron hechos 500 prisioneros y también se capturó armamento, municiones y material diverso.
La presión republicana sobre Villafranca del Castillo obligó al general Varela a enviar a la Quinta Brigada de Navarra para intentar aligerar la presión sobre la guarnición franquista. La llegada de las tropas carlistas obligó a los republicanos a detener su ataque y a retirarse a sus posiciones del río Guadarrama. Sin embargo, un intento franquista de recapturar Villanueva del Pardillo fracasó estrepitosamente. Posteriormente, el comandante Enrique Lister, oficial de la República, comentaría lo que a su juicio fue un craso error por parte de las tropas franquistas, ya que éstas optaron por realizar continuos ataques frontales y no aprovecharon las circunstancias para atacar por los flancos, donde las tropas republicanas se encontraban más debilitadas. A esas alturas, el ataque republicano había quedado paralizado, debido a la encarnizada resistencia que mantenían las fuerzas sublevadas en Boadilla. En vista de esta situación, el general Miaja decidió el 15 de julio que la ofensiva republicana debía finalizar y ordenó a las fuerzas bajo su mando que pasaran a la defensiva. Mientras tanto, Franco y sus colaboradores seguían planificando la contraofensiva que emprenderían contra el ejército republicano. La superioridad aérea de la Legión Cóndor frente a la aviación republicana hace que la lucha se torne más dura. La contraofensiva franquista comenzó al amanecer del 18 de julio. Esa mañana, una potente barrera de artillería martilló las líneas republicanas al unísono con los ataques de la aviación. Sin embargo, y a pesar del potente apoyo de artillería, durante ese día las unidades franquistas no hicieron grandes progresos y solo tuvieron algunas pequeñas ganancias. En esa zona los republicanos realizaron numerosos contraataques, intentando recapturar las colinas que habían perdido. Mientras, en el aire, los combates entre las dos aviaciones se incrementaron hasta un nivel que no se había visto antes. Ese día la Legión Cóndor empezó a gestar su dominio de los cielos, después de que sus unidades abatieran 21 aparatos republicanos. A diferencia de la táctica republicana en el empleo de los carros de combate que dispersaban sus tanques, el general Varela siguió los consejos del oficial alemán von Thoma y concentró sus tanques para atacar siguiendo la que después se llamaría ataque en punta de lanza, táctica que le reportó un buen resultado. Los combates bajo un sol abrumador y un intenso calor no hicieron más que agravar el problema de la sed entre las unidades de ambos ejércitos. El 24 de julio, los franquistas comenzaron a atacar en masa desde sus posiciones el sur hacia Brunete. Al atardecer de aquel día, los asaltantes ya habían logrado entrar en Brunete, mientras los rematentes de la 11ª División de Lister se retiraban a nuevas posiciones defensivas al norte de la localidad, en el cementerio. Los sublevados también habían logrado recuperar el control de la carretera Brunete-Boadilla del Monte. Tras la reconquista de Brunete por las fuerzas franquistas, no volvió a haber ningún enfrentamiento a gran escala, salvo algunos pequeños contraataques y choques esporádicos entre ambos ejércitos. Según el historiador Hugh Thomas, el general Varela quiso continuar la persecución de los republicanos y avanzar hacia Madrid, aprovechando que dominaba la iniciativa estratégica, aunque Franco le ordenó que se detuviera, ya que estaba más interesado en continuar la ofensiva en el norte. Al término de la batalla, ambos bandos declararon haber obtenido la victoria. Brunete está considerada como una de las batallas más sangrientas de la guerra civil. De hecho, ambos bandos sufrieron un elevadísimo número de bajas y pérdidas materiales. Los republicanos habían sufrido unas bajas de 20.000 muertos y heridos, mientras que su fuerza aérea había perdido la elevada cifra de 100 aparatos. Los republicanos habían logrado mantener bajo su control las poblaciones de Quijorna, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada y Villafranca del Castillo. Además, habían logrado retrasar la ofensiva en el norte, concediendo un respiro a las tropas republicanas que defendían Santander. Sin embargo, el ejército republicano pagó un alto precio por todo ello, ya que perdió mucho material valioso y numerosos soldados entrenados. El bando sublevado sufrió unas bajas de 17.000 muertos o heridos y la pérdida de 23 aparatos aéreos. Para Anthony Beevor, se podría considerar que el resultado final de la batalla fue una victoria estratégica para los sublevados, que consiguieron frenar la ofensiva republicana, a pesar del elevado número de muertos y heridos que el ejército franquista había sufrido. Batallas como estas tenían más importancia política que estratégica para Franco. Por su parte, Carlos Blanco Escolá señala que el general republicano Vicente Rojo había arrebatado a Francisco Franco la iniciativa estratégica, obligándole a combatir en un terreno no elegido por él y a postergar momentáneamente la ofensiva en el norte. Esta batalla fue de las más importantes que se dieron en Galicia durante la Guerra Civil Española. No te puedes perder lo que ocurrió.
tuvo lugar en el verano de 1936, en julio, entre los días 18 y 28. Fue una rápida batalla y ocurrió en diversos puntos, además de la ciudad de Vigo. El 18 de julio de 1936, las tropas militares acuarteladas en Melilla se sublevan, por lo que es el comienzo de la Guerra Civil. El falangista Manuel Hedilla se traslada a Vigo para preparar el alzamiento en toda Galicia. Del otro bando, las organizaciones obreras como la CNT o la FAI reciben informes difusos sobre lo que está ocurriendo en Melilla y empiezan a llegar las primeras informaciones a Vigo sobre el levantamiento en Marruecos. El 19 de julio ya había información más precisa y el alcalde de Vigo, Emilio Martínez Garrido, organiza un comité de crisis. El alcalde no quiso que los guerrilleros de la CNT tomasen armas, ya que confiaba que los militares se mantendrían fieles, y mientras los sindicatos obreros organizan una milicia común. Al amanecer del día 20 había una gran incertidumbre, ya que nadie sabía ciencia cierta qué iba a pasar, y finalmente ocurrió. Ese mismo día el capitán Antonio Carrero declaró el estado de guerra con 50 soldados. Este grupo de soldados fueron por las calles hacia la Puerta del Sol de Vigo. Una vez allí hubo un pequeño enfrentamiento entre estas tropas y un grupo de milicianos, y de un momento a otro se abrió fuego, por lo que acaba con 15 muertos y muchos heridos. Durante el día, los nacionales, liderados por Antonio Carrero, fueron tomando los principales edificios de la ciudad. Al contrario, los milicianos fueron haciendo barricadas. El día termina cuando los militares asaltan el ayuntamiento sobre las 8 de la tarde y detienen al alcalde y a su grupo de concejales. Al día siguiente, el 21 de julio, Carrero dirige ataques a las barricadas de los milicianos y pese a su fuerte resistencia de las distintas líneas de defensa, poco a poco van cayendo. En un pueblo cercano a Vigo, Lavadores, también hay una fuerte resistencia, pero el ayuntamiento acaba cayendo en manos nacionales. Y el 22 de julio, los falangistas han tomado casi toda la ciudad de Vigo. El 23 de julio, un hidroavión bombardea el monte de Amadroa, donde resistían algunos supervivientes de las barricadas de Lavadores y el Seijo. Muere una persona, y los sublevados acaban con la resistencia en Tui, último lugar donde hubo una contienda organizada. El 24 de julio, la Guardia Civil detiene a Heraclio Botana en Teis. Botana era uno de los pocos dirigentes republicanos que aún seguía libre, después de que Carrero apresase a casi todo el comité el 20 de julio en el ayuntamiento de Vigo, como ya hemos visto. El día 26 de julio, los milicianos asaltan a una patrulla de la Guardia Civil que regresaba de Cabral. Resulta herido un cabo. El día 28 de julio, el bando republicano hace estallar una bomba en una estación de la línea de tren Vigo a Pontevedra. Fue el último acto de resistencia que forma parte de la batalla de Vigo. Todas las acciones posteriores se consideran propias de los maquis. La resistencia a la sublevación militar le costó cara a la ciudad de Vigo. Los miembros del comité del Frente Popular fueron juzgados en un consejo de guerra por traición. El 27 de agosto son fusilados. La inmensa mayoría de los milicianos no se pudieron quedar en la ciudad. Los más combatientes se trasladaron al Frente Norte o a Madrid para seguir luchando por la República, mientras que otros se quedaron en el monte como guerrilleros, los llamados maquis. Se tiene constancia de que 2.500 personas fueron ajusticiadas en Vigo durante y después de la Guerra Civil, según los expertos que trabajan en la Ley de Memoria Histórica. Oye, tú, sí, tú, ¿conoces la batalla de Teruel? ¿Sabes que la mayoría de soldados no murieron debido a las balas y que fue una batalla crucial en el transcurso de la Guerra Civil? En este vídeo conocerás la respuesta a las preguntas, la importancia que tuvo la batalla, qué ocurrió y las consecuencias. Quédate hasta el final. Vamos a ello. Esto es Rutas por la Historia. Lo primero, la importancia que tiene la batalla de Teruel es debido a que es un punto de inflexión en la guerra y ahora veremos el porqué. Esta batalla tuvo lugar en la Guerra Civil Española entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938. Para entonces, la República se encontraba claramente a la defensiva, tras la pérdida de los territorios que ocupaban la cornisa cantábrica, y el general Franco había planeado un nuevo ataque sobre Madrid, que podía ser decisivo en el curso de la contienda. Por eso el Estado Mayor republicano se ve obligado a tomar la iniciativa y lo hace con la ofensiva sobre Teruel, una maniobra de distracción que inicialmente formaba parte de otro plan más amplio en el que el objetivo principal era el frente de Extremadura. Sin embargo, la inminencia del ataque sobre Madrid y la imposibilidad de disponer de todos los medios para poner en marcha el plan P, como se denominaba la ofensiva republicana en el frente extremeño, obligan al general Vicente Rojo a reaccionar con prematura.
Que se eligiera Teruel no era casual, pues en lo que iba de guerra ya había sufrido numerosos ataques y la ciudad se hallaba parcialmente rodeada por las tropas republicanas. Al igual que Belchite, Huesca y Zaragoza, la capital turolense había fascinado a los republicanos desde el principio de la guerra. La patente debilidad de las tropas sublevadas en el frente de Aragón lo había convertido en un objetivo apetecible al Ejército Popular de la República, con el objetivo de aliviar la situación en el frente norte, además que sería la única capital de provincia conseguido por los republicanos en toda la guerra. Las fuerzas republicanas destinadas a la ofensiva eran las pertenecientes al ejército de Levante, mandado por Hernández Saravia, que contaba con unos 100.000 hombres integrados en 3 cuerpos de ejércitos principales. La columna sur fue dirigida por el coronel Fernández Heredia, la columna centro dirigida por el coronel Menéndez López y la columna norte liderada por el coronel Juan Ibarrola. Como reserva estratégica quedaron algunas divisiones. Durante la primera quincena del mes, el ejército republicano acumuló hombres y material en torno a Teruel, principalmente por el sur y el río Alfambra, cercando un cerco a la ciudad de Teruel. El ataque comienza el 15 de diciembre y sorprende a los defensores de Teruel. Apenas unos 6.800 hombres en toda la plaza y en su perímetro, que se encuentran bajo el mando del comandante militar de la plaza, el coronel Rey d'Acourt. Los soldados que defienden el perímetro que rodea Teruel se ven obligados a retirarse ante el empuje de los republicanos, haciéndose fuertes en el interior de la ciudad. La defensa en algunos edificios más sólidos del casco urbano y los combates casa por casa culminarán con el asedio de 2 puntos de resistencia. En la comandancia militar y en los edificios de su entorno permanecerá un grupo de defensores bajo el mando del coronel Rey d'Acourt, mientras que otro se hará fuerte en el seminario y edificios adyacentes liderados por el coronel Barba. Con ellos se refugiará una parte importante de la población civil. El general Franco, que había renunciado a atacar Madrid, ordenaría el envío de sus fuerzas hacia el frente de Teruel, dando lugar a una de las confrontaciones de mayor magnitud durante la Guerra Civil Española. Sus primeras directivas van encaminadas a romper el cerco de las fuerzas republicanas, constituyendo 2 cuerpos de ejército bajo el mando de los generales Varela y Aranda, y a mantener la plaza, dando para ello las oportunas instrucciones al coronel Rey. En el último día del año, ante la presencia de las tropas de la Primera de Navarra, las fuerzas republicanas encargadas de la toma de la ciudad sufren un momento de pánico y retroceden por la carretera de Valencia abandonando sus posiciones. Pero en esa tarde cae una intensa nevada que paraliza las operaciones militares, al tiempo que los carabineros republicanos vuelven a ocupar sus posiciones en el interior de la ciudad, manteniendo el cerco. El día 1 de enero de 1938 se inicia un fuerte contraataque republicano. Se combate bajo unas durísimas condiciones climatológicas, con temperaturas de hasta 18 grados bajo cero, y ambos contendientes sufren muchas bajas por congelaciones, y hubo muchas amputaciones debido al frío de este duro invierno. Sin posibilidades de prolongar la defensa por más tiempo, el día 7 y 8 de enero se produce la rendición del coronel Rey d'Acourt, tomando a los republicanos todos los edificios que formaban el centro de resistencia. La noticia de la conquista de Teruel es recibida con gran júbilo en todo el territorio republicano. Se había detenido la ofensiva sobre Madrid y devuelto la iniciativa militar a la República, dando la impresión de que el Ejército Popular podía cambiar el curso de la contienda. Pero el general Franco estaba decidido a dar la batalla donde se le planteaba, y lejos de desistir en su intento de recuperar Teruel, en los días siguientes seguirá enviando al frente nuevos efectivos y diseñando nuevas operaciones para tomar la ciudad. Pero antes, si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque realmente te gusta la historia, así que suscríbete, que es gratis, que me haces un favor enorme. Sigamos con el vídeo. El 17 de enero, los generales franquistas Aranda y Varela trataron de tomar las colinas de los alrededores que rodeaban la ciudad. La numerosa artillería italiana entró en acción para dejar el camino libre. En ese entonces, los republicanos son los sitiados y los nacionales los sitiadores. Los republicanos fueron retirándose paulatinamente, perdiendo el dominio de los Altos de la Muela, elevación clave para el dominio de la ciudad. Sin embargo, la defensa de la urbe era fuerte y tras una semana de combates, las posiciones apenas se movieron. El 19 de enero entraron en acción por primera vez las brigadas internacionales a las órdenes del general Walter, sosteniendo fuertes combates con los atacantes franquistas a las afueras de Teruel.
Tras estos intentos del Estado Mayor republicano de recuperar la iniciativa militar, el general Franco lanzaría una gran ofensiva el 5 de febrero que se desarrollaría durante 2 días y que sería conocida como la Batalla de Alfambra. El ejército popular perdería una gran extensión de terreno, además de gran cantidad de material y un buen número de combatientes, que serían hechos prisioneros por el adversario. El día 17 de febrero tendría lugar el último acto de la batalla de Teruel, con la ofensiva lanzada por las tropas del general Franco sobre la capital. De nada servirían los tímidos contraataques lanzados por los republicanos en las alturas de la Torana, en la carretera de Cantavieja, entrando las tropas nacionales en las ruinas de Teruel el día 22 de febrero de 1938. Terminaba una de las grandes batallas de la Guerra Civil, tras 2 meses de lucha sin tregua y en las más adversas condiciones climatológicas con temperaturas extremas. La batalla de Teruel supuso un fuerte desgaste para ambos contendientes, aunque la República acusó la mayor dificultad para reponer sus efectivos y el material consumido durante los 2 meses de intensos combates. En esta batalla se derramó muchísima sangre, por no hablar de lo poco conocida que es y los misterios que tiene. Además que fue la primera batalla moderna de toda la Guerra Civil. Y ahora te explico el porqué. A principios de 1937, Madrid era una ciudad leal a la República, pero la capital se encontraba prácticamente rodeada por el Ejército Nacional. Fracasado el primer intento de la toma frontal de Madrid, Franco pretende un segundo ataque por el norte, la llamada Batalla de la Carretera de La Coruña, o Batalla de la Niebla, pero tampoco tiene éxito en este intento, por lo que el ataque del Jarama será el tercer intento de rodear y cortar las líneas de abastecimiento de la ciudad de Madrid, la carretera Madrid-Valencia. El alto mando sublevado planeó una maniobra envolvente sobre la ciudad con la intención de llegar hasta Alcalá de Henares, para así poder aislar definitivamente Madrid y forzar su rendición. Así, cuando llegó el mes de febrero se desató la batalla, que se preveía definitiva en las riberas del río Jarama. Muchos historiadores consideran la batalla del Jarama como una de las primeras batallas modernas de la Guerra Civil Española, por diversos motivos. Fue un enfrentamiento especial porque se llevó a cabo en campo abierto, por la enorme concentración de armamento, algo nunca visto hasta entonces. De hecho, se ha llegado a decir que esta fue la batalla que internacionalizó el conflicto, porque hasta España llegaron combatientes de todos los rincones del mundo, voluntarios de las brigadas internacionales, asesores soviéticos e incluso la famosa Legión Cóndor alemana. 20.000 soldados compuestos por moros, legionarios, falangistas y requetés, agrupados en torno a 5 brigadas, se concentran en Pinto y Valdemoro. Al mando del general Varela, bajo la supervisión del general Orgaz, tenían marcado como objetivo estratégico aislar la capital, tras un rápido avance entre los pueblos de Arganda y Morata, para cortar la carretera de Valencia. Antes del inicio de la batalla en el Jarama, el mando republicano había acumulado fuerzas en la zona, pues tenía planeado realizar una ofensiva. Pero el ataque de los rebeldes se les adelantó y los republicanos, al no conocer bien las intenciones del enemigo, dividió sus fuerzas entre la línea del Manzanares y la del Jarama. Tras sufrir varias demoras debido al temporal de lluvias, el día 6 de febrero de 1937 se dio comienzo a la batalla y la mayoría de unidades republicanas desplegadas entre La Marañosa y Cienpozuelos sucumbieron, desbordadas por un incesante diluvio de sangre y fuego. El día 11, las fuerzas sublevadas llegaron con rapidez al lado derecho de la carretera de Morata. Al día siguiente, otras unidades rebeldes tomaron los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega sobre el Jarama. Los intentos de cruzar la zona por parte de las tropas franquistas se prolongaron hasta el día 15 de febrero, pero no sería hasta el 16 cuando se produjeron los avances más significativos. Las tropas republicanas organizaron una contraofensiva el día 17, tratando de hacer retroceder al ejército sublevado. De este modo, tras lograr el corte de la carretera que conducía al puente de Arganda, los sublevados vieron interrumpido su avance. De hecho, el bando republicano, reorganizado y con el relevo en el mando operativo, logró frenar al enemigo, que agotado se acabó atrincherando para poder mantener bajo su control el territorio conquistado hasta el momento. Los republicanos lanzaron una contraofensiva con la clara intención de expulsar al ejército sublevado hasta la otra orilla del Jarama. Al mando de Enrique Lister, las tropas republicanas lanzarían ataques una y otra vez sobre las posiciones nacionales para retomar el cerro Pingarrón, que se hallaba en ese momento en poder de los sublevados, y aunque cambió varias veces de manos, finalmente se quedó bajo poder de los sublevados.
De hecho, el Cerro Pingarrón está considerado por los historiadores como el escenario de uno de los episodios más cruentos y sangrientos de la Guerra Civil. Finalmente, el 27 de febrero, en un desesperado intento por recuperar el cerro, los componentes del Batallón Lincoln, una sección de la Brigada Internacional formada mayoritariamente por estadounidenses afiliados al Partido Comunista de Estados Unidos, se lanzaron contra las posiciones que el ejército franquista tenía junto a la carretera que conducía a San Martín de la Vega, pero fueron rechazados y sufrieron tantas bajas que los voluntarios supervivientes recordarían aquel lugar como La Matanza. Al final, el frente se estabilizó sin que los contendientes consiguieran aparentemente sus objetivos. Tras la batalla, ambos bandos hicieron obras de fortificación y se realizaron algunas operaciones de atrincheramiento secundarias e irrelevantes. Los republicanos crearon posiciones defensivas tras el río Tajuña para resistir una posible futura ruptura del frente, por si se volviera a repetir una ofensiva rebelde, lo que ocurrió en el mes de marzo de 1937. De hecho, el saldo resultante de bajas de la batalla del Jarama fue elevado, entre 6.000 y 7.000 hombres por parte del bando rebelde y entre 9.000 y 10.000 por parte del bando republicano. Aquello dejaría una huella indeleble en el paisaje de la región. El bando republicano, aunque cedió algo de terreno en la batalla, detuvo la maniobra envolvente del enemigo. Pero, al igual que en la ciudad universitaria, se vio obligada a dejar una considerable fuerza para defender la zona durante gran parte de la guerra, un detrimento de otros frentes. La carretera de Madrid-Valencia no logró ser tomada por los sublevados, fracasando así toda la operación, pero quedó a tiro de artillería y ametralladora, siendo frecuentemente batida a las alturas de Rivas, por lo que hubo que desviar el tráfico igualmente. Hoy en día, en la localidad de Morata de Tajuña se encuentra el Museo de la Batalla del Jarama. Oye, ¿sabías que esta batalla fue la más larga y cruenta de la Guerra Civil? Ocurrió durante los meses de julio a noviembre de 1938. En este vídeo te explico la batalla y sus consecuencias rápido y sencillo. Quédate hasta el final. A principios de enero de 1938 se había logrado tomar Teruel, la única capital de provincia que cayó en manos republicanas. Pero este éxito duró tan solo hasta febrero, que fue recuperada por el Ejército Nacional. A partir de aquí se desencadena el desastre, ya que la batalla de Teruel supuso un gran desgaste para el ejército republicano. El 7 de marzo el ejército sublevado lanzó la ofensiva contra Aragón. La ofensiva nacional fue imparable, las líneas gubernamentales se hundieron sin que nada se pudiera hacer. Fue entonces cuando Franco, en una de sus tantas discutibles decisiones, tomó la determinación de no continuar con el ataque hacia Cataluña y centrarse en Valencia. El principal hecho fue que la zona republicana había sido dividida en dos partes, el centro por un lado y Cataluña por otro. Otro golpe se dio a principios de abril, cuando el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, viendo la situación, optó por dimitir de su cargo. En el gobierno había un pensamiento claro de que la situación internacional estaba cambiando, que la paz existente se iba a resquebrajar y un nuevo conflicto mundial iba a comenzar. Rojo pretendió organizar una operación decisiva que volviera la iniciativa a la República y cambiara las tornas de la guerra. El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Central republicano, diseñó un plan para obligar a los franquistas a distraer fuerzas del ataque a Valencia y así aliviar la situación del ejército de Levante. Vicente Rojo planeó el cruce en diferentes sectores del Ebro, como una operación de golpe sorpresa. Esta operación favorecía los planes de Negrín de hacer ver a las potencias europeas democráticas, Francia y Reino Unido, que el resultado de la guerra no estaba aún decidido y, en todo caso, al menos, poder alargar la guerra hasta que comenzara el gran conflicto europeo que se preveía inminente. La preparación es minuciosa. Durante el verano, exploradores republicanos cruzan por las noches el río para reconocer las orillas e informar sobre el estado de las mismas. El ataque correría a cargo del Ejército del Ebro, que reunía una variopinta colección de jóvenes reclutas, pero también de un amplio grupo de veteranos que llevan luchando desde el comienzo de la guerra. La noche del 24 de julio, las tropas republicanas están preparadas para el asalto. A las 12:15 horas del día 25 de julio, los primeros botes de remos comienzan a atravesar el río. Algunos soldados gubernamentales han cruzado el estrecho a nado y han pasado a cuchillo a los centinelas para que la sorpresa dure lo máximo posible. Las primeras horas de ataque se puede ver que el dispositivo de defensa de Yagüe no se sostiene y que los análisis de su estado mayor han sido erróneos. La 50ª División del Ejército Nacional había sido apostada en el sector de Gandesa y es allí donde se concentró el ataque principal del Ejército del Ebro. La unidad no tardó en ser sobrepasada y sus integrantes en huir despavoridos intentando no ser capturados.
Yagüe arriesgó demasiado en poner una división de nueva creación y Bisoña en un puesto de tan alta responsabilidad. Los soldados republicanos cruzaron el Ebro por 12 puntos distintos. Después de las embarcaciones se comenzaron a tender diferentes tipos de puente, desde simples pasarelas por donde cabían apenas una fila de soldados a puentes metálicos por donde podían circular los carros blindados y camiones. Para contrarrestar esto, el ejército franquista utilizó de manera masiva la aviación y las presas para provocar inundaciones. Pese a los retrasos y a los errores que se cometieron, el primer día de ofensiva se salda con un balance bastante positivo para los cuerpos gubernamentales y ciertamente negativo para las unidades franquistas. En manos republicanas quedan más de 4.000 prisioneros. Por contraparte, el día 25 de julio las unidades rebeldes se retiran alrededor de Gandesa. Esta localidad va a ser clave en el desarrollo de los combates. En Gandesa los republicanos centran sus esfuerzos para superar la defensa, pero la ciudad resiste en manos de los nacionales. Los días 26 y 27 los ataques contra la localidad continúan con gran intensidad. Los gubernamentales, a pesar de que tienen al alcance de la mano la ciudad, no pueden hacerse con ella. En retaguardia, la aviación franquista bombardea sin cesar los puentes y pasarelas, lo que dificulta el traslado de unidades y sobre todo de material bélico. El producir este retraso le otorga a Franco una victoria. La rápida respuesta de Franco al reto que le propuso Vicente Rojo con la ofensiva del Ebro permitió al Ejército Nacional aguantar el tipo. A esta rápida respuesta se le unió el error republicano de no haber utilizado la aviación desde el primer momento. Una vez paralizados los avances gubernamentales, los defensores pasan a ser atacantes y se comienza a planear una maniobra para recuperar el territorio perdido durante los frenéticos días que acaban de terminar. Las conquistas que habían realizado los republicanos tenían poco valor estratégico, pero sí simbólico. El 6 de agosto los franquistas lanzaron una contraofensiva general en todo el sector del Ebro. El coronel Delgado Serrano lanzó un contraataque con una fuerza mixta en el sector de la Bolsa entre Fayón y Mequinenza. La contraofensiva principal fue dirigida hacia los Altos y las sierras enfrente de Gandesa. Fue así como la batalla del Ebro se convirtió en una guerra de desgaste, en el que más aguantara sería el vencedor. 10 días más tarde, el 19 de agosto, los nacionales volvieron a la carga. Atacaron las sierras al noroeste de Gandesa. Las bajas fueron relativamente altas y no se consiguió romper el frente. Los republicanos sacaron el máximo partido a sus posiciones. A pesar de las bajas y la lentitud, en esas semanas de agosto los franquistas se hicieron con una buena parte de las cumbres que rodeaban Gandesa. El 3 de septiembre se lanzó una nueva contraofensiva en el sureste de Gandesa. Al mando de esta estuvo Rafael García Baliño, con sus divisiones de Requetés. A pesar de que se conquista terreno, ni siquiera este notable comandante del ejército rebelde es capaz de romper el frente de manera decisiva. Septiembre va a ser un mes clave para la Guerra Civil Española. Parece que la guerra europea va a comenzar. Los nacionales retiran parte de la ayuda humanitaria italiana. Los republicanos hacen lo mismo con las brigadas internacionales, que son retiradas del frente. Tras esta crisis europea de septiembre, Franco salió fortalecido. La guerra en el continente aún no iba a llegar. Entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre, todas las posiciones republicanas comenzaron a caer una tras otra, lugares por donde el ejército del Ebro había cruzado el día 25 de julio. Tagueña y Modesto ordenaron el repliegue de las unidades que quedaban en la otra orilla para evitar bajas mayores. La batalla del Ebro concluyó el día 16 de noviembre, tras casi 4 meses de intensos combates. La primera consecuencia, por supuesto, es el gran número de bajas que ha habido durante el enfrentamiento. Las fuentes difieren. Según el Servicio Histórico Militar, los nacionales tuvieron 41.414 bajas. Antonio Bébor aumenta esta cifra a 60.000, muertos, heridos y desaparecidos. Para los republicanos, la batalla se ha saldado con 75.000 bajas. El desgaste, como se ve, ha sido enorme para ambos contendientes. El Ebro va a ser la mayor batalla de la Guerra Civil Española. Sin embargo, los peor parados van a ser los republicanos. La batalla del Ebro supuso el canto del cisne del Ejército Popular Republicano en Cataluña. Fue la última gran ofensiva llevada a cabo por la República en la Guerra Civil. Por último, meses más tarde, Cataluña cayó y así se perdió un importante sector gubernamental. A pesar de ello, la Guerra Civil Española continuó hasta marzo de 1939, 4 meses después del desastre del Ebro. La batalla de Irún cambió el frente de la zona norte durante la Guerra Civil y marcó un antes y un después en Guipúzcoa. Te voy a explicar el porqué y cómo se desarrolló esta batalla. Esto es Rutas por la Historia.
La batalla de Irún, que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 1936, se desarrolló en un escenario complejo, en la campaña de Guipúzcoa. El conflicto en Irún, ciudad fronteriza en el norte de España entre Francia y San Sebastián, se convirtió en un microcosmos de las tensiones ideológicas y políticas que caracterizaron este periodo. Después del golpe de Estado de julio de 1936 y la rendición de los cuarteles de Loyola, Guipúzcoa se había mantenido en su totalidad fiel a la República. No obstante, desde el primer día, Mola había intentado enviar columnas para hacerse con el control de la provincia y cortar la comunicación con la frontera francesa. Durante este periodo, las fuerzas republicanas se esforzaron por consolidar su control sobre Irún, enfrentándose a la resistencia de grupos leales a Franco. Las tácticas de guerrilla, la movilización popular y la organización de milicias fueron elementos distintivos de esta fase. La franja norte, que se mantenía fiel al gobierno republicano, quedó geográficamente y políticamente aislada del resto de territorio republicano, por lo que las autoridades republicanas de aquella zona tuvieron que actuar por su cuenta. Además, era bien difícil hacer llegar refuerzos a la zona central. La ciudad empezó a ser hostigada por los Junkers alemanes, pero también por barcos de la flota del Cantábrico. El día 11 de agosto, una flota formada por el acorazado España y el crucero Almirante Cervera bombardeó la ciudad duramente. Estos ataques provocaron la ira de los milicianos, que fusilarán en represalia a no pocos militares y derechistas que se encontraban recluidos en el fuerte de Guadalupe desde la sublevación del 18 de julio. En el bastión navarro, Mola reorganizó sus fuerzas y planificó el asalto final sobre Guipúzcoa. Será el teniente coronel Alfonso Beorlegui el encargado de dirigir a las fuerzas sublevadas, que eran columnas requetes en su avance hacia Irún. El 27 de agosto las tropas sublevadas iniciaron el asalto final contra Irún, cuyo camino queda prácticamente abierto con la conquista de Tolosa y el cerro Picoqueta, posiciones claves. Un día antes, las tropas de Beorlegui también habían llegado al fuerte de San Marcial, aunque no lo conquistaron. El mismo día 27, las tropas sublevadas llegaron a los alrededores de la ciudad, pero la resistencia republicana fue tan fuerte que las tropas de Beorlegui quedaron al margen. La lucha llegó al combate cuerpo a cuerpo. Y a pesar de todo, las fuerzas republicanas se encontraban fuertemente presionadas por la falta de armas y suministros. El fuerte de San Marcial, que fue defendido por los mineros asturianos y de las milicias anarquistas, resistió durante varios días ante los asaltos sublevados. Cuando se acabaron las municiones entre la guarnición, estos lanzaron dinamita y piedras contra los asaltantes, pero finalmente la posición cayó el 2 de septiembre, hecho que sentenció a la defensa de la ciudad. La lucha en los alrededores de la ciudad se prolongó durante días a pesar de la inferioridad republicana, pues estos se defendían tenazmente, ya que saben que si los rebeldes consiguen ocupar el pasillo de Irún a San Sebastián, será muy difícil mantener el resto de poblaciones de Euskadi. La batalla de Irún se caracterizó por los combates urbanos, donde cada calle y edificio se convirtió en un escenario de lucha encarnizada. El control de puntos estratégicos como puentes y edificios clave se volvió crucial para ambas partes. Tras declarar que aspiraba a una victoria aplastante y que no pensaba en una paz negociada, Mola ordenó bombardear diariamente Irún y Fuenterrabía, tanto desde el mar como desde aviones alemanes e italianos. Pero, hey, espera, recuerda que este vídeo pertenece a la serie de batallas de la Guerra Civil. Te invito a que después veas el siguiente, y recuerda, suscríbete que es gratis. Miles de refugiados huyeron de Irún presa del pánico hacia Francia, cruzando el puente internacional sobre el río Bidasoa de Irún. El País Vasco, Santander y Asturias estaban ahora aislados tanto de Francia como del resto de la España republicana, ya que las fuerzas rebeldes ocuparon San Sebastián el domingo 13 de septiembre de 1936. Los milicianos que defendían Irún deciden incendiar la ciudad ante el inminente control del territorio por las tropas del coronel Beorlegui. Ante el estado de destrucción en que se encontraba la ciudad, los sublevados usarían el ejemplo de Irún como barbarie de los republicanos en su retirada. Durante el resto de la guerra citarían en numerosas ocasiones el ejemplo de Irún. Lo cierto es que este incendio creó una gran controversia dentro del bando republicano, y durante el resto de la guerra en el País Vasco, los batallones vascos impidieron que se repitieran estos actos. Beorlegui había conseguido su gran objetivo, pero fue herido por un francotirador y finalmente murió al cabo de unas semanas. La conclusión de la batalla fue que la batalla de Irún, en su desarrollo completo, encapsuló la complejidad y brutalidad de la Guerra Civil Española.
La caída de Irún supuso un duro golpe para la República, pero especialmente para la zona norte, que aún se mantenía fiel, ya que cerró toda comunicación terrestre con Francia y dejó aún más aislada esta zona de lo que ya se encontraba. Por ende, también decidió la defensa de San Sebastián. Espero que os haya gustado este vídeo.